Estás viendo la tercera parte de la saga Los trapos sucios de la Edad Media. Año 1347. Sicilia, Italia. Una pequeña flota de barcos genoveses volvía de hacer la ruta de Crimea, una península ubicada al sur de Ucrania, en Europa. Los marineros habían sido contagiados por una enfermedad desconocida. Cuando los barcos llegaron a Sicilia, muchos ya habían muerto durante el viaje, o estaban muriéndose. Europa, África y Asia aún no sabían a lo que estaban a punto de enfrentarse. Una de las tragedias más brutales de la historia de la humanidad, la peste negra. La enfermedad se extendió por toda Italia. En esa época, Florencia era una de las ciudades más grandes de Europa. Una ciudad próspera y rebosante de gente. Condición perfecta para que una epidemia como la peste negra se expandiera con éxito. Las autoridades ordenaron limpiar las calles, ya que creían que la plaga se extendía mediante la basura de estas. Pero los estrechos callejones de las ciudades medievales estaban realmente sucios, y de todas formas nada podía frenar la expansión de la poderosa muerte negra. Una vez que eras contagiado por la plaga, no había vuelta atrás. El destino había firmado tu sentencia de muerte. Los síntomas del contagio eran muy peculiares. Fuertes dolores de cabeza, una fuerte sensación de sed que era insaciable. Además aparecían tumores que se formaban principalmente en las ingles y axilas, y se extendían por el resto del cuerpo. En aquella época no existía una lógica científica para entender el origen ni cómo se contagiaba. Algunos creían que si alguien te miraba fijamente a los ojos, podía contagiarte la enfermedad. Otros pensaban que podía contagiarse por la respiración, aunque no iban muy mal encaminados. Realmente esta epidemia se contagiaba principalmente por la tos, o con tan solo tocar la ropa de los enfermos, o tocar las cosas que estos hubieran tocado. También se contagiaba a algunos animales, como por ejemplo las ratas. Y no era precisamente necesario que estos bichitos te mordiesen para contagiarte la peste. Sabemos que la higiene en aquella época brillaba por su ausencia. Las pulgas que se alimentaban de la sangre de las ratas infectadas podían transmitirte la enfermedad, y te diré por qué. La pulga chupa la sangre de la rata. La sangre infectada entra en su estómago. En esa sangre hay una bacteria que produce una proteína que obstruye el estómago de la pulga. Como la sangre se coagula, la pulga no puede digerir esta sangre. Entonces abandona la rata y busca una siguiente víctima. Tal vez un ser humano. En la siguiente mordedura, la pulga tendrá que vomitar toda la sangre de su estómago. La mordedura se infecta y se extiende por todo el cuerpo, causando fallos irreparables en los órganos. A los 5 o 10 días de haber sido contagiado, morirás de una forma agonizante. Mejor no lo pensemos mucho. En aquella época se utilizaban sanguijuelas para eliminar el veneno del cuerpo, pero esto no dio resultado con la epidemia. La mayoría de los médicos eran clérigos y tenían más interés en la sanación espiritual que en la del cuerpo. La enfermedad se consideraba como un castigo divino. Algunos usaban una receta típica medieval. Cortaban un versículo de la Biblia, de una Biblia de papel de pergamino. Lo hacían trocitos muy pequeños, lo disolvían en vino y se lo daban a beber al enfermo de la peste. Este era un remedio medieval muy utilizado y, por supuesto, totalmente inútil. Aquellos que podían permitírselo se fueron de Florencia y evitaron cualquier contacto humano. Pero otros pensaron, ¿sabes qué? Mañana podríamos estar muertos. Así que comamos, bebamos y disfrutemos. Y eso hicieron. Comieron y bebieron todo lo que pudieron. Además participaron en impresionantes orgías en las que tenían sexo con todo el que quería. Pasaron días y noches así, disfrutando sin ningún tipo de mesura. ¿Resultado? En pocas semanas murieron decenas de miles de personas. Y esto solo era el principio de la tormenta. La peste asoló Italia. Luego se extendió a Francia. Más tarde a Inglaterra, y así fue abriéndose camino, poco a poco por Europa. Psicológicamente, a la gente le costaba explicar y enfrentarse a esta pandemia. Y para una mente medieval, solo podía interpretarse como un castigo de Dios por los pecados de los hombres.
En 1350, muchos pueblos y aldeas de Europa ya habían perdido hasta la mitad de su población. Con el paso de las décadas, la epidemia había seguido activa. Las migraciones a otros países y continentes como África y Asia ayudaron a la propagación de esta plaga. La peste negra, o también conocida como la peste bubónica, se dio por extinguida alrededor del año 1382, arrasando con la vida de más de 75 millones de personas. Además, te daré un dato bastante curioso. En el año 2011, unos científicos alemanes resolvieron una de las grandes preguntas de la historia de la medicina. ¿Qué bacteria había provocado la epidemia más grande de la historia? Se desenterraron 50 cráneos de las víctimas de la peste negra. Analizaron sus dientes y en estos había una pequeña fracción de la bacteria que provocó la epidemia del siglo XIV. Los científicos utilizaron muestras de brotes recientes para compararlos. Y se llevaron una gran sorpresa. El ADN de la bacteria de la peste negra es casi idéntico al ADN de una epidemia moderna conocida como Yersinia pestis. Ha habido muchos brotes de la plaga del siglo XIV, pero ninguno tan mortal como la peste negra. A día de hoy, la bacteria que la provocó sigue activa. Pero calma, que no cunda el pánico. Los supervivientes de la peste negra fueron inmunizándose con el tiempo y transmitieron dicha inmunidad a la siguiente generación. Los europeos modernos somos descendientes de los supervivientes de la peste negra. Por lo tanto, tenemos cierto grado de inmunidad a la bacteria Yersinia pestis.